Este es el segundo video de electroquímica. En el primero estuvimos hablando de reacciones redox. Ya sabemos que las reacciones redox o de óxido de reducción son reacciones donde ocurre una transferencia de electrones. Ya sabemos quién se oxida, ya sabemos qué significa que alguien se oxide, que una sustancia se reduzca. Hemos balanceado reacciones redox. Y en este video nos vamos a centrar fundamentalmente en la parte de pilas o celdas galvánicas y en el tercer video nos vamos a detener en electrólisis. La transferencia de electrones que ocurre durante las reacciones redox se pueden usar para producir energía en forma de electricidad. Recordemos que la electroquímica es la rama de la química que estudia la conversión de la energía eléctrica en energía química. Y vamos a ver que podemos tener reacciones en donde la conversión de energía química se produzca para dar lugar a energía eléctrica y vamos a ver también aquellas conversión de energía eléctrica en energía química. En el primer caso, es decir, cuando tenemos conversión de energía química en energía eléctrica, es cuando la energía liberada por una reacción redox espontánea se transforma en electricidad. Mientras que la conversión de energía eléctrica en energía química es cuando la electricidad se utiliza para inducir una reacción química no espontánea. Entonces, ahora aparece una nueva denominación, que es la denominación de celdas electroquímicas, y vamos a definir entonces como celdas galvánicas o voltaicas a aquellos dispositivos en el que se produce una corriente eléctrica gracias a una reacción química espontánea. A estas celdas galvánicas o voltaicas también se las conoce como pilas. Y las celdas electrolíticas son los dispositivos en el que se produce una reacción química al proporcionarles energía eléctrica. Para comenzar a entender cómo funcionan las celdas voltaicas o las pilas, primero tenemos que trabajar con una reacción redox espontánea, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con la reacción redox que estuvimos viendo al comienzo en el video 1, que era, si se acuerdan, la chapa de zinc sumergida en una solución que tenía cobre 2+ en solución, y veíamos que espontáneamente se producía un depósito de cobre 0 debido a que los iones cobre +2 en solución eran capaces de captar el electrón que liberaban los átomos de zinc de la chapa de zinc y de esa manera se depositaban como cobre 0 sobre la superficie de esa chapa, ¿sí? Si se fijan, ya sabemos que la reacción es espontánea porque estamos viendo que ese depósito de cobre ocurre. Entonces, ¿cómo es que esta reacción redox espontánea puede dar lugar a la formación de una celda voltaica o galvánica o a la formación de una pila? Eso ocurre porque esta reacción puede llevarse a cabo en compartimentos separados. Y cuando se llevan a cabo en compartimentos separados, logramos que se genere corriente eléctrica gracias a una reacción química. Y por ello damos lugar a la formación o a lo que conocemos como celdas voltaicas o galvánicas. Podemos ver en este video que si tanto la chapa de zinc como el cobre 2+ están en el mismo recipiente, ocurre lo que ya sabemos, ¿sí? Ocurre la reacción espontánea y ahí no hay ninguna formación de corriente eléctrica porque ocurre espontáneamente en el mismo lugar. Ahora, si esta reacción la podemos hacer ocurrir en recipientes separados, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Qué serían en recipientes separados? Fíjense, tener un recipiente separado sería tener la chapa de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc. Eso quiere decir que tenemos zinc 2+ y sulfato, o sea que acá no vamos a tener ningún tipo de reacción. Esa chapa de zinc va a estar unida a una chapa de cobre que va a estar sumergida en una solución de sulfato de cobre, o sea que tampoco vamos a tener reacción aquí porque el cobre 0 va a estar sumergido en una solución de cobre +2. Eso va a estar unido por algo que se llama puente salino, que ya después vamos a ver de qué se trata este puente salino. Lo que me interesa es que, fíjense, cuando conectamos todo, ¿sí? El foco se enciende.
Eso quiere decir que hemos generado corriente eléctrica y que estas dos chapas, que en lugar de chapas las vamos a llamar electrodos, tienen una diferencia de potencial de 1,10. Después vamos a ir viendo de qué se trata cada una de esas cosas. Sabemos que lo que ocurre es que el zinc es capaz de liberar electrones, de ceder electrones, y por lo tanto se va a transformar en zinc 2+. Y que esos electrones pueden ser tomados por el cobre 2+, que está en solución, y depositarse sobre la chapa de cobre. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un movimiento de electrones. ¿Desde dónde hacia dónde? Es decir, el zinc libera esos electrones. Entonces, este se llamará ánodo y se denota que tiene una carga negativa por convención. Los electrones son capaces de movilizarse hacia el cátodo, que vamos a decir que tiene una carga positiva, y ahí se va a producir la reacción, el depósito de las láminas del cobre cero sobre el electrodo de cobre, y fíjense que de esa manera se produce la corriente eléctrica generada por una reacción química espontánea. En la transparencia siguiente vamos a ver con más detalle cuáles son las reacciones que ocurren en cada uno de esos electrodos que se vieron en el video. Y entonces esto es lo que teníamos recién. Acá tenemos el electrodo de zinc, como dijimos ahora esa chapa de zinc lo vamos a llamar electrodo de zinc, y como que está unido, ¿sí? Como vimos recién, a el electrodo de cobre. El electrodo de zinc está sumergido en una solución de sulfato de zinc. El electrodo de cobre está sumergido en una solución de sulfato de cobre, y ambos están además unidos por lo que se conoce como puente salino, que tiene iones que no reaccionen, que se los llaman iones espectadores, que son los que van a lograr que se conserve la electroneutralidad. Vamos a ver en detalle todo lo que estoy diciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Que el zinc tiene la capacidad de liberar esos electrones. Si nosotros viéramos en detalle, pudiéramos hacer un acercamiento a lo que ocurre en el electrodo de zinc, estamos viendo esto, ¿sí? Acá tenemos los átomos del electrodo de zinc, ¿sí? Que son capaces de ceder esos electrones. Cuando cede los electrones, lo que ocurre con este átomo de zinc es que pasa a la solución como zinc 2+. Estos electrones que se cedieron, ¿ahora hacia dónde van? Viajan a través de este conector, que es lo que veían en el video anterior, viajan a través de este conector y llegan al electrodo de cobre. Entonces, veamos en un acercamiento qué es lo que hace cuando llegan a ese electrodo de cobre. Llegan al electrodo de cobre y estos electrones son capaces de interaccionar con el cobre más 2 que está en solución, y entonces este cobre más 2 que está en solución se deposita sobre el electrodo de cobre, ¿sí? Entonces, las reacciones que ocurren acá es que el zinc pasa a zinc 2+ más 2 electrones, y estos 2 electrones son captados por el cobre 2+, que en solución acuosa pasan a cobre 0. Una cosa importante a tener en cuenta: si esta reacción ocurriera así sin ninguna otra, ocurriera espontáneamente, que de hecho sabemos que ocurre espontáneamente, ¿qué es lo que ocurre? Los electrones, fíjense, el zinc al liberar esos electrones va dejando en este recipiente mayor cantidad de iones zinc 2+. Y cuando los electrones son captados por el cobre 2+ en solución y depositados sobre el cobre 0, sobre este electrodo, vamos a encontrar que en este lado del recipiente cada vez voy a tener menor cantidad de cobre 2+. Si eso ocurriera de esta manera, lo que ocurriría es que en cada uno de estos recipientes lo que pasaría es que tendríamos un problema con la electroneutralidad. ¿Por qué? Porque acá tendríamos cada vez más cargas positivas y acá tendríamos cada vez más cargas negativas. Entonces, para eso existe el puente salino. El puente salino de alguna manera cierra ese circuito. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es, cuando acá comienza a haber excesos de cationes,
¿sí? Lo que va a hacer los aniones del puente salino es viajar hacia este recipiente de manera tal de lograr la electroneutralidad necesaria en este recipiente, ¿sí? Entonces, los aniones viajan hacia el ánodo, ¿sí? Mientras que los cationes que se encuentran en el puente salino, ¿qué es lo que va a pasar? En este recipiente, los iones cobre 2+, que se van depositando sobre el electrodo de cobre, van dejando este recipiente cada vez, no lo están dejando eléctricamente neutro, porque los iones sulfato siguen estando y los iones cobre 2+ están depositándose sobre este electrodo. Entonces, para lograr la electroneutralidad en este recipiente, es que los cationes lo que hacen es viajar a través del puente salino en esta solución de manera tal de conservar la electroneutralidad. Los cationes viajan entonces hacia el cátodo. Entonces, como vimos antes, decimos que el electrodo de donde parten los electrones se llama ánodo, y si bien no está en esta figura, la vamos a tener en la figura siguiente, y por convención se lo considera negativo, porque desde ahí salen los electrones y los electrones llegan al cátodo, que es donde se lo va a considerar como positivo. Y fíjense, en el ánodo siempre ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. La reacción neta de esta celda galvánica o pila es la misma reacción que estuvimos viendo hasta que vimos en el video anterior. Pero ahora, al ocurrir en recipientes separados, estamos viendo cómo esta reacción química es capaz de movilizar electrones por un circuito externo, dando lugar a la formación de una corriente eléctrica. Acá les he puesto de nuevo la figura de esta reacción, en particular cuando el zinc 2+ y el cobre 2+ se encuentran en una concentración 1 molar. La diferencia de potencial entre los dos electrodos es 1,10 y en particular esta pila que tiene a zinc y a cobre como reactivos se la conoce como pila de Daniel, ¿sí? Fíjense que acá en el puente salino tienen otros iones que en la figura anterior. Lo importante es que los iones que están en el puente salino no interfieran en la reacción química, ¿sí? Que sean solo iones espectadores. Y acá les muestra el movimiento de los electrones, que es lo que vimos recién, tanto en el video como se observa o como charlamos en la figura anterior. El movimiento de los electrones siempre ocurre desde el ánodo hacia el cátodo. Uno puede escribir una notación condensada de una pila, porque indudablemente, si yo les quiero mostrar una pila, no vamos a tener que hacer este dibujo cada vez, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el ánodo siempre ocurre la oxidación y en el cátodo siempre ocurre la reducción. ¿Y qué sería esta nota condensada? Esta nota condensada, fíjense, es, primero siempre escribimos primero el ánodo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que escribimos? Zinc 2+, que reacciona, hay un contacto entre las fases, es decir, en la superficie del electrodo para dar lugar se oxida dando zinc 2+, y la concentración del zinc 2+, 1 molar, en este caso, y escribimos entonces, el ánodo, la oxidación siempre se escribe a la izquierda y está marcado con rojito para que ustedes, como reglita mnemotécnica, digan todas las vocales ¿sí? Van primero, ánodo, oxidación, izquierda, ¿sí? Y después considero dos líneas donde indico que es el puente salino y escribo lo que ocurre en el cátodo, ¿sí? O sea, la reducción, cobre 2+, en una concentración de 1 molar a cobre 0, escribo el cátodo, la reducción y la escribo siempre a la derecha, ¿sí? Es decir, y fíjense, todas las consonantes juntas, cátodo, reducción a la derecha. Entonces, cuando yo escribo una pila condensada de esta manera o una celda galvánica expresada de esta manera, estoy diciendo que lo que está ocurriendo es esto que está acá. Es decir, uno mirando esto podría armar experimentalmente, es decir, mirando esta forma condensada, podría armar perfectamente experimentalmente una pila, porque ya sabe de qué material es el ánodo, de qué material es el cátodo, cuál es
la oxidación, cuál es la reducción y qué concentración molar tienen los iones en solución. ¿Y por qué es necesario el puente salino? Nosotros ya lo vimos cuando hicimos la explicación, pero para que les quede claro, yo se los escribí en esta transparencia y lo importante del puente salino es que mantiene la electroneutralidad de cada una de las semiceldas por medio de la migración de los iones y el puente salino de alguna manera cierra el circuito y sin él, sin la existencia del puente salino, no hay manera de que haya flujo de corriente. ¿Por qué? Porque para que haya flujo de corriente, la electroneutralidad en cada una de las semiceldas se tiene que mantener. La pregunta que nos podemos hacer ahora es cuál es la causa por la cual los electrones abandonan el ánodo de zinc y pasan a través del circuito externo y entran al cátodo de cobre, ¿sí? Entonces, para darnos una idea, vamos a hacer una comparación del flujo de electrones con lo que puede ser el flujo de una cascada, ¿sí? Si ustedes tienen una cascada que ven que el agua cae desde el comienzo de la cascada hasta el final, uno que va a decir que acá tenemos una diferencia de potencial, donde acá tenemos una alta energía potencial, acá tenemos baja energía potencial, y entonces tenemos el flujo de agua desde mayor energía potencial hacia menor energía potencial. En el caso de los electrones ocurre lo mismo, pero acá la energía potencial no está dada por la altura, ¿sí? Sino que es una energía de potencial, una diferencia de potencial eléctrico. Entonces, el ánodo siempre tiene una energía potencial mayor que el cátodo. Por lo tanto, siempre tenemos un flujo de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. Los electrones fluyen del ánodo al cátodo por una diferencia de energía potencial. Entonces, de eso vamos a hablar. Entonces, vamos a decir que la diferencia de energía potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo hace que ese flujo de electrones sea posible, ¿sí? Ahora, a esa diferencia de potencial es lo que vamos a llamar fuerza electromotriz de una celda voltaica o potencial de una pila. Y en realidad esta fuerza electromotriz mide la capacidad de una reacción redox para impulsar electrones a través de un circuito. Mide la capacidad que tiene una reacción redox para ocurrir espontáneamente. Si una reacción química tiene gran capacidad de ocurrir espontáneamente, va a tener gran capacidad para impulsar electrones a través del circuito y va a tener una diferencia de potencial elevada. Y la inversa también es cierto, es decir, si tenemos una diferencia de potencial elevada entre el ánodo y el cátodo, vamos a tener una gran capacidad, eso va a decir que indica que hay una gran capacidad para impulsar electrones a través del circuito y que por lo tanto la reacción tiene una gran capacidad de ocurrir espontáneamente, ¿sí? La diferencia de energía potencial entre esos dos electrodos se mide en unidades de volts o de voltio y vamos a decir que un volt es la diferencia de potencial necesaria para impartir un joule de energía a una carga de un coulomb, ¿sí? Por eso es que un volt es igual a un joule sobre coulomb. La notación de la fuerza electromotriz la pueden encontrar como E de la celda, que se le llama potencial de la celda, o como una V mayúscula, que es voltaje, o como FEM, que es fuerza electromotriz de la pila, y en algunos casos como delta E de la celda, porque se considera la diferencia de potencial de cada electrodo. Cualquiera de esas maneras de notar o de denotar la FEM o la diferencia de potencial de una pila es correcta. ¿De qué depende la fuerza electromotriz de una pila? La fuerza electromotriz o potencial de una celda voltaica depende de las reacciones específicas que se llevan a cabo en el ánodo y en el cátodo, de la concentración de los reactivos y de los productos, y de la temperatura, la cual supondremos 25 grados centígrados a menos que se indique otra cosa. Entonces, para la celda voltaica que estuvimos viendo hasta recién, ¿sí? Fíjense, acá tenemos denotado la celda voltaica, ¿sí? Donde está claro dónde está el ánodo, quién se oxida, cuál es la concentración,
de las especies en solución, dónde está el cátodo, quién se reduce y cuál es la concentración de los iones en el cátodo. Entonces, si nosotros vemos esta celda voltaica de esta manera, sabemos que la reacción química que le corresponde es esta, porque el zinc se oxida y los iones cobre se reducen. El potencial de la celda, es decir, cuando uno prepara la celda voltaica, es decir, arma la pila y coloca el voltímetro entre los dos electrodos, les dice que el potencial de la celda es 1,10 voltios. ¿Sí? Entonces, el potencial de la celda y lleva un cerito porque las concentraciones molares de los reactivos es 1 molar, por lo tanto están en condiciones estándar. Entonces, cuando lleva el cerito, que es cuando las concentraciones molares están en 1 molar, las concentraciones en solución de los iones, vamos a decir que es la FEM estándar o potencial estándar de la celda. Por eso es que en la pila de Daniel que yo le mostré, les aclaré y les hice hincapié en que la concentración era 1 molar y que en ese caso, si se fijan, el voltímetro marca 1,10. ¿Sí? Entonces, como les dije recién, estándar porque las concentraciones de reactivos y productos es 1 molar y el cerito, como en todas las cosas que hemos visto hasta ahora, como superíndice, indica condiciones de estado estándar. Por las dudas, les recuerdo que las condiciones estándar las hemos visto cuando vimos la parte de termodinámica, pero recordemos que un estado estándar para un gas es una atmósfera de presión, para los líquidos es el estado de líquido puro, para los sólidos es un sólido puro y para las soluciones es concentraciones de 1 molar. Y entonces ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿se puede calcular el potencial de la celda? ¿O tengo que armar cada pila para saber cuál sería el potencial de la celda galvánica que a mí me interesa construir? El potencial de una celda mide la capacidad global de la reacción para transportar electrones. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender tanto de la reacción que ocurre en el ánodo como de la reacción que ocurre en el cátodo. ¿Sí? En el ejemplo o en nuestro ejemplo de siempre, es decir, con el que estamos usando, vamos a decir que la capacidad global para transportar electrones está dado por la capacidad del zinc para oxidarse y liberar electrones y la capacidad de los iones cobre 2+ para reducirse y captar electrones. Uno podría decir que podría tener una tabla, sí, podría tener tabulado todas las combinaciones posibles de reacciones y de esa manera poder conocer el potencial de la celda de todas las posibles combinaciones, lo cual sería muy engorroso de hacer y muy engorrosa la búsqueda. Lo ideal sería poder conocer el potencial de la celda con el potencial de cada una de las semireacciones que ocurre en cada uno de los recipientes de la celda, ¿sí? Entonces, una manera es que uno puede decir, bueno, que el potencial de la celda va a ser igual al potencial de reducción que ocurre en el cátodo menos el potencial de reducción que ocurre en el ánodo, ¿sí? Pero para poder hacer este cálculo, lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la capacidad individual de cada hemicelda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Es imposible determinar experimentalmente el potencial de un solo electrodo, ¿sí? Porque si alguien se reduce, tiene que haber alguien que se oxide, y si alguien se oxida, tiene que haber alguien que se reduce. Entonces, para poder determinar el potencial estándar de reducción de cada hemicelda, es necesario utilizar una hemicelda de referencia. Entonces, se pueden determinar los potenciales estándar de reducción de otras medias reacciones con respecto a la de referencia, ¿sí? La media reacción de referencia que se utiliza es la reducción de los protones a hidrógeno 2, ¿sí? Se le asigna al electrodo estándar de hidrógeno, que sus siglas suelen ser esta, electrodo estándar de hidrógeno, un potencial estándar igual a 0, ¿sí? Entonces, ese potencial estándar igual a 0 es en condiciones estándar. ¿Eso qué quiere decir? Presión de hidrógeno de 1 atmósfera y concentración molar de protones 1 molar, ¿sí? Todos los otros potenciales de electrodos quedan referidos al potencial estándar de hidrógeno y entonces se tabulan siempre como potenciales de reducción,
¿sí? Entonces yo siempre tabulo potenciales de reducción de todas las hemiceldas que conozco y es porque están todas referidas a ese potencial estándar de hidrógeno que es igual a 0. Para poder entender qué significa esto de hacer una reacción donde uno de los electrodos sea el electrodo estándar de hidrógeno, vamos a ver en este video cómo ocurriría, cómo se formaría la pila experimentalmente y después vamos a hacer el análisis detallado de cada una de las reacciones. Entonces, fíjense acá tenemos el electrodo de zinc sumergido en sulfato de zinc unido, ¿sí?, al electrodo de hidrógeno, pero en realidad el electrodo de hidrógeno, como es de protón a hidrógeno 2, va a necesitar una superficie sólida que le sirva para hacer la reacción y esa superficie sólida va a ser un electrodo de platino, tiene que ser un metal inerte, ¿sí? Entonces, este electrodo de hidrógeno va a estar sumergido en una solución de un ácido fuerte porque necesitamos protones. Y lo que sabemos es que el zinc va a ser, por ejemplo, el zinc va a ser capaz de ceder electrones, por lo tanto va a ser el ánodo, y estos electrones van a ser tomados o captados por los protones en solución, que entonces este va a ser, en este caso, va a estar actuando como cátodo. La diferencia de potencial entre ellos es de 0,76, fíjense, cede los electrones que son tomados por el hidrógeno que pasan a través del electrodo de platino y si uno hace un acercamiento de ese electrodo de platino, lo que va a observar es lo siguiente. Es decir, los electrones vienen a través del electrodo de platino. Acá tenemos los iones hidróneos, ¿sí? Porque tenemos un ácido fuerte en agua. Los electrones entonces son captados por estos protones o estos hidróneos, ¿sí? Y entonces de esa manera dan lugar a la formación de hidrógeno 2. ¿Sí? Esa formación de hidrógeno 2 se va a observar como burbujas en el cátodo. ¿Sí? Si en lugar, por supuesto tenemos el puente salino para que esto funcione. Entonces de esta manera vamos a decir que este potencial de reducción del electrodo estándar de hidrógeno es 0 y por lo tanto el del zinc va a ser 0,76. Después vamos a ver en detalle eso. Ahora si en lugar de un electrodo de zinc tuviéramos un electrodo de plata, lo que se ve es que en ese caso el electrodo de plata actúa como cátodo, mientras que el electrodo estándar de hidrógeno actúa como ánodo, ¿sí? Una vez visto esto, ahora vamos a ver en detalle cada una de las reacciones, nada más que en lugar de plata vamos a utilizar un electrodo de cobre porque es la reacción que venimos viendo, pero me interesaba que vieran cómo funciona el electrodo estándar de hidrógeno para poder comprender ahora las reacciones. Ahora vamos a ver en detalle esas reacciones que vimos recién en el video, ¿sí? Entonces tenemos, fíjense, hidrógeno que lo incorporamos, si se fijan tenían al costado ustedes un lugar donde tenían para agregar cierta cantidad de hidrógeno. ¿Por qué necesitamos? Porque necesitamos una presión de una atmósfera, ¿sí? Necesitamos una presión de una atmósfera para que sea un electrodo estándar. Y acá tenemos el electrodo de platino. ¿Está bien? Y bueno, fíjense, por aquí, por este lugar es donde se va el hidrógeno 2 generado en la reacción. Y está unido al otro electrodo, que es un electrodo de zinc, ¿sí? Que está sumergido en una solución de zinc más 2. Y por supuesto el puente salino, y ven la diferencia de potencial es de 0,76. Cuando la celda funciona, lo que ustedes van a ver es que después de mucho tiempo, la masa del electrodo de zinc disminuye y la concentración de zinc 2 más aumenta. Esto es lo que ocurre entonces en el ánodo. ¿Por qué? Porque hay una oxidación. Si hay una oxidación y el zinc pasa a zinc más 2, quiere decir que esta chapa de zinc cada vez va a ser más fina, cada vez voy a tener menos átomos de zinc porque se han oxidado y pasados a zinc más 2. Mientras que, ¿qué es lo que esperamos en el cátodo? Esperamos que la concentración de protones disminuya. ¿Por qué? Porque los protones toman los electrones que vienen a través del electrodo de platino,
toman los electrones, forman hidrógeno 2, el cual se escapa de la celda a través de este orificio. Entonces, vemos que la concentración de protones disminuye y que se genera hidrógeno 2, donde en el cátodo el potencial de reducción es igual a 0. Entonces, si yo voy a describir que el potencial de la celda es igual a la potencial de reducción en el cátodo menos el potencial de reducción en el ánodo, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir el potencial de la celda, que es el que leo, es 0,763. El potencial de reducción en el cátodo va a ser 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un electrodo estándar de hidrógeno y ya sabemos que el potencial por definición y por convención es la referencia. El potencial del electrodo estándar de hidrógeno de reducción es 0, menos el potencial de reducción en el ánodo. El potencial de reducción en el ánodo, entonces, si nos fijamos, ¿qué nos va a quedar? Que el potencial de reducción en el ánodo va a ser igual a menos 0,76 volt. ¿Sí? Si nos fijamos, esto es 0, 0,76 es igual a menos potencial de reducción en el ánodo, por lo tanto el potencial de reducción va a ser igual a menos 0,763 voltios. Eso quiere decir que estos menos 0,763 voltios corresponden al potencial de hemicelda, al potencial de reducción de la reacción de la hemicelda del zinc 2+, más 2 electrones, que da zinc 0. Una cosa importante. En el ánodo ocurre la oxidación, ¿está bien? Pero de esta manera nosotros podemos calcular el potencial de la celda utilizando solo potenciales de reducción. Ahora vamos a ver qué ocurre con el electrodo de cobre cuando lo colocamos unido, si armamos una celda voltaica donde el otro electrodo es un electrodo estándar de hidrógeno, ¿sí? Entonces, el sistema es el mismo, nada más que ahora en lugar de tener un electrodo de zinc, tenemos un electrodo de cobre. Y en la solución, en lugar de haber sulfato de zinc, va a haber sulfato de cobre. Y entonces, cuando comienza a funcionar la celda, ¿qué es lo que se observa en este caso? Lo que se observa es que la masa de cobre aumenta, mientras que la concentración de cobre 2+ disminuye. Si la masa de cobre aumenta y la de cobre 2+ disminuye, quiere decir que el cobre 2+ se está transformando en cobre 0. Eso quiere decir que se está reduciendo. ¿Y qué es lo que pasa en la otra celda? En la otra celda lo que se observa es que la concentración de protones aumenta y que se consume hidrógeno 2. Si la concentración de protones aumenta y se consume hidrógeno 2, quiere decir que en esta celda, en el electrodo estándar de hidrógeno, el hidrógeno 2 se está oxidando a protón. Es decir, que ahora este está actuando como cátodo, mientras que el electrodo estándar de hidrógeno está actuando como ánodo. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos conocer el potencial de la celda, lo conocemos. ¿Por qué? Porque cuando colocamos los dos, leemos y dice 0,337 volt. Ese es el potencial de la celda. El potencial de la reacción del potencial de reducción de la reacción que ocurre en el cátodo es lo que queremos averiguar. Y el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo sabemos que es 0, porque el potencial de reducción del electrodo estándar de hidrógeno es 0 porque es la referencia. ¿Sí? Entonces, con esto conocemos el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el cátodo, sabemos que es 0,337 volt, o sea que la potencial de la reducción de cobre 2+ a cobre 0 le corresponde este potencial de reducción. Este procedimiento se puede realizar con todas las semireacciones que se deseen y se obtiene el potencial de reducción de cada semireacción. Ese potencial de reducción de cada semireacción es lo que se conoce como potencial estándar de reducción, que ustedes lo tienen en las tablas, donde dice tablas varias. Al final está el potencial de reducción de todas las semireacciones, por lo menos que nosotros vamos a utilizar. Existen tablas mucho más grandes de potenciales de reducción, donde van a encontrar una gran cantidad de potenciales de reducción para poder conocer si el potencial de celda de la combinación de mis reacciones que ustedes deseen. Entonces, como vimos recién, si nosotros referimos todas las semireacciones al el potencial estándar de hidrógeno, podemos conocer el potencial de reducción de todas las reacciones
de muchas de las reacciones que necesitemos, ¿sí? Como les dije recién, en la tabla ustedes van a tener una cantidad importante y tablas mucho más grandes que la que nosotros vamos a manejar. Y aquí les pongo una tabla con algunos valores. Lo importante es que con la ecuación que vimos recién, yo puedo calcular el potencial de la celda utilizando solo potenciales de reducción, que son los que están en las tablas, donde cada uno de estos potenciales de mi reacción se han determinado experimentalmente haciendo una celda o una pila, ¿sí? Una celda galvánica como la que vimos recién, donde se determinó esta hemicelda con el potencial con un electrodo, con una hemireacción en un electrodo que sea protón e hidrógeno. Entonces, esta con esto, este con esto, y así sucesivamente se determinaron todos los potenciales de reducción. Los que están tabulados son solo potenciales de reducción. ¿Está bien? Porque están calculados con la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener claro cuando nosotros miramos los potenciales de reducción? Primero, que son propiedades intensivas, es decir, que no dependen de la cantidad de materia. Yo puedo tener multiplicada esta reacción por 2, pero el potencial de la celda sigue siendo 0,77. No depende de la masa de los reactivos ni de los productos que forman la hemireacción. Otra cosa importante es que mientras más positivo es el potencial estándar de reducción de una hemicelda, mayor es la tendencia a ocurrir que tiene esa semireacción, ¿sí? Entonces, si nosotros, todo lo que está por encima del cero, ¿qué es lo que vamos a decir? Que el potencial o la FEM de la pila es lo suficientemente grande, ¿sí? Para que se produzca la reducción de todas estas especies para dar estas especies, para que estas especies capten electrones. Entonces, mientras más grande y positivo, más, digamos, no más probable, mayor tendencia tiene la reacción a ocurrir tal cual está escrita, ¿sí? Por lo tanto, mientras más grande y positivo es el potencial de reducción, quiere decir que estas especies son agentes oxidantes fuertes. ¿Qué quiere decir que son agentes oxidantes fuertes? Que tienen mucha tendencia a reducirse, es decir, mucha tendencia a captar electrones, ¿sí? Mientras más pequeños, es decir, más negativos sobre todo sean los potenciales de reducción, quiere decir que esa sustancia tiene menos tendencia a reducirse. Si tiene menos tendencia a reducirse, va a tener más tendencia a oxidarse. ¿Está bien? Entonces, mientras mayor tendencia a oxidarse tenga, quiere decir que va a ser un agente reductor fuerte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un agente reductor fuerte? Que tiene mucha capacidad de hacer reducir a otros. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quisiera armar una celda galvánica, seguramente podría armar una buena celda galvánica entre sustancias que tienen mucha tendencia a reducirse y sustancias que tienen mucha tendencia a oxidarse, ¿sí? El potencial de la pila en ese caso seguramente me va a dar bastante grande, lo cual me va a decir que hay mucha tendencia a que uno libere electrones y el otro lo capte. Entonces, ya hemos visto que para conocer el potencial de celda de cualquier reacción redox o cualquier celda galvánica, lo único que necesitamos es el potencial de reducción de la ecuación que ocurre en el cátodo y el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo. Si yo tengo esa información, me voy a las tablas, busco esa información, haciendo ese cálculo fácilmente puedo llegar a conocer si la reacción redox va a ser espontánea, ¿sí? Puedo determinar la espontaneidad de una reacción redox. Fíjense en la reacción que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? Es decir, la del zinc 0 con los iones cobre. Entonces nos podemos preguntar, ¿será espontánea? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear las semireacciones de oxidación, es decir, la semireacción de la reacción que ocurre en el ánodo, la semireacción de reducción, es decir, la reacción que ocurre en el cátodo. ¿Y qué hago? Busco estos valores que que sé que están en las tablas, los busco en las tablas, hago este cálculo y me va a dar que el potencial de la celda es 1,10. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Mientras más grande es ese potencial de celda, más tendencia a ocurrir, más tendencia tiene la especie que
cede los electrones a cederlos y más tendencia la especie a recibir, a recibir esos electrones a recibirlos, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la fuerza, mientras mayor es esa potencial de celda, mayor es la fuerza impulsora, ¿sí? Que hace que uno ceda los electrones y que otro los tome. Por ello es que, si este potencial de la celda es mayor que cero, vamos a decir que la reacción ocurre espontáneamente de izquierda a derecha cuando los reactivos y productos están en condiciones estándar. ¿Por qué aclaro lo de condiciones estándar? Porque está como cerito, ¿sí? Entonces eso quiere decir que estoy en condiciones estándar. Y de hecho, esta manera de calcular el potencial de la celda se puede hacer solo en condiciones estándar. Y si el potencial de la celda me dice que es menor que cero, me dice que la reacción no es espontánea tal cual está escrita, sino que la reacción que ocurre es la inversa, es decir, ocurre de derecha a izquierda en condiciones estándar. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Y por eso puse ese ojo grandote en esta transparencia. Nosotros hemos visto que el potencial de celda se calcula solo con potenciales de reducción, ¿sí? Siempre haciendo la resta entre el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el cátodo menos el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo. ¿Cuál es el ojo que tenemos que tener en cuenta? Que hay otros libros, como el Chang, que calcula el potencial de celda como el potencial de estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción. Pero para poder calcular esto, tengo que tener en cuenta el potencial estándar de oxidación. Y entonces lo que tengo que tener claro es que si uso esta ecuación, tengo que saber que el potencial estándar de oxidación es igual a menos el potencial estándar de reducción. Es decir, el de la tabla le tengo que cambiar el signo. Entonces, ¿cuál es el problema que hacen habitualmente? Utilizar esta ecuación y además invertir el signo. Entonces, no. Si yo utilizo esta ecuación, es decir, la resta de los potenciales de reducción, utilizo solo los valores de la tabla. No le hago absolutamente nada al potencial de reducción, aunque ocurre una oxidación, porque eso está involucrado en este signo menos, está involucrado en la resta. ¿Está bien? Cuando yo involucro la resta del potencial de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo, es como si hiciera este cálculo. Entonces, yo lo que les diría es que usen esto porque es más cómodo, tomo el valor de la tabla, hago la resta y me olvidé del asunto. Lo que tengo que tener claro es cuál es la reacción que ocurre en el cátodo y cuál es la que ocurre en el ánodo. Aquí les dejo un problema, como hacemos siempre. Indique la siguiente reacción, indique si la reacción es espontánea. Traten de escribir además la forma resumida de lo que sería la celda galvánica y dibujen el esquema de la pila. Dibújenla con sus electrodos en una solución de que la tendrían sumergida, escriban el puente salino, escriban esquemáticamente esa pila, ¿sí? Entonces, después resuelva estos problemas y lo analizamos en clases como hacemos siempre. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Indudablemente vamos a tener una termodinámica. La termodinámica está asociada a estos procesos redox, ¿sí? ¿Qué nos dice la termodinámica de los procesos redox? Nosotros ya sabemos que el delta G es la variación de energía libre, mide la espontaneidad del proceso. Sabemos que si el delta G es menor que cero, el proceso es espontáneo tal cual está escrito, es decir, de izquierda a derecha. Si la energía libre es mayor que cero, sabemos que el potencial es espontáneo de derecha a izquierda, ¿sí? No es espontánea tal cual está escrita. Y si la energía libre es igual a cero, sabemos que el proceso se encuentra en un equilibrio termodinámico. Ahora analicemos qué es lo que vimos recién de los potenciales de una pila, ¿sí? De la FEM, del potencial de celda. Vimos que si el potencial de celda es mayor que cero, el proceso es espontáneo tal cual está escrito. Si es menor que cero, decimos que el proceso es espontáneo a la inversa, es decir, de derecha a izquierda. Y si el potencial de celda es igual a cero, nos dice que el proceso se encuentra en equilibrio termodinámico. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre la variación de la energía libre, ¿sí? O el delta G, y el potencial de la celda. El potencial, entonces, de la celda es proporcional al delta G.
¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a definir entonces a delta G se puede definir como igual a menos N por F por E. Es decir, la variación de energía libre, fíjense, es igual a menos una constante por E. Por lo tanto, si el delta G es negativo cuando una reacción es espontánea, el E tiene que ser, el potencial de celda tiene que ser positivo para cuando la reacción sea espontánea. Entonces, delta G es el cambio de energía libre del proceso, N es el número de moles de electrones involucrados en la reacción. ¿Y qué quiere decir? En la reacción que hemos visto hasta ahora, es decir, la del zinc y el cobre, ¿cuáles son el número de moles involucrados? El número de moles de electrones involucrados es 2, ¿sí? Porque son 2 moles de electrones que cede un mol de zinc y 2 moles de electrones que toma un mol de iones cobre. ¿Está bien? Entonces, el F va a ser la constante de Faraday, que su valor es 96.485 coulomb sobre mol de electrones, la cual se puede escribir también en joule sobre volt, ¿sí? Recuerden lo que habíamos dicho que volt es joule sobre coulomb. Entonces, en lugar de poner coulomb, podemos poner joule sobre volt, mol de electrones, y E es la diferencia de potencial, ¿sí? El potencial de la celda. En condiciones estándar, por supuesto, la ecuación va a ser igual, pero le agrego el cerito y tengo que tener en cuenta que ese cerito significa que cuando estoy en condiciones estándar, estoy en soluciones 1 molar, en presiones 1 atmósfera, sólidos puros y líquidos puros, ¿sí? Entonces, fíjense, examinemos si las reacciones redox que hemos visto hasta ahora podemos decir que son espontáneas. Entonces, como vimos recién, si para el caso de la reacción que hemos visto hasta ahora, zinc más cobre, donde el zinc le transfiere los electrones al cobre para dar cobre 0 y zinc 2 más, vemos que el potencial de la celda es 1,10 volt positivo, lo cual indica que la reacción ocurre espontáneamente de izquierda a derecha en condiciones estándar. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando no estoy en condiciones estándar? ¿Qué sería no estar en condiciones estándar? Significa que voy a tener, por ejemplo, no voy a tener una concentración 1 molar o una presión 1 atmósfera. Es decir, ¿cuál sería el efecto de la concentración en el potencial de la celda? Una de las cosas que tenemos que tener claro es que los reactivos se van consumiendo y al irse consumiendo los reactivos, el potencial de la celda va a ir variando. Entonces la pregunta será, ¿hasta cuándo reaccionan? ¿Hasta cuánto reaccionan los reactivos para dar productos? La reacción va a ocurrir hasta que el sistema llegue al equilibrio. Una pila gastada es una pila en la que la reacción llegó al equilibrio. Se le acabó la tendencia a ocurrir espontáneamente y a impulsar electrones. Supongamos que tenemos una reacción redox cualquiera, como la que tenemos acá, donde A más B me da como producto C más D, donde como siempre las minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas son las sustancias, que en este caso van a ser producto de una reacción redox. Y entonces si estamos en condiciones estándar, es decir, si los reactivos o productos están en solución acuosa, estarán en un 1 molar. Si hay un gas, estará a una presión de 1 atmósfera. Si habrá un sólido, será un sólido puro. Si hay un líquido, será un líquido puro. Si está en condiciones estándar, el potencial de celda de esta ecuación va a ser el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el cátodo menos el potencial de reducción de la reacción que ocurre en el ánodo. ¿Sí? Siempre va a ser así. Pero si la reacción no ocurre en condiciones estándar, ¿qué quiere decir eso? Que alguno de los reactivos no tenga una concentración 1 molar, ¿sí? Que no se encuentren a una atmósfera, si es un gas, por ejemplo. Y en esos casos, el potencial de la celda se calcula a través de la ecuación de Nernst. ¿Cómo es la ecuación de Nernst? La ecuación de Nernst me dice que el potencial de celda en cualquier condición que no sea en condiciones estándar va a ser igual al potencial de la celda en condiciones estándar menos R por T sobre N por F por el logaritmo natural de la concentración de los productos, concentración molar de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico sobre la concentración de los reactivos elevada a su correspondiente coeficiente estequiométrico, ¿sí?
Entonces, esta es la ecuación de Nernst y fíjense que esto tiene muchas formas de constante de equilibrio, ¿sí? En realidad, la reacción en las concentraciones, como les dije recién, cuando la pila empieza a funcionar, las concentraciones de los reactivos y de los productos van a ir cambiando hasta que la reacción llegue al equilibrio. Entonces, lo importante que me interesa que rescaten de esta transparencia es que si mi reacción redox se encuentra en condiciones estándar, calculo el potencial de la celda de esta manera. Si mi reacción redox no se encuentra en condiciones estándar, calculo el potencial de la celda a través de la ecuación de Nernst. Es común que la ecuación de Nernst, tal cual como la vimos recién, se exprese en función del logaritmo en base 10 en lugar de logaritmo natural. Entonces, cuando se expresa en función del logaritmo en base 10, fíjense, para poder expresar el logaritmo natural en función del logaritmo en base 10, debemos multiplicar por 2,303 y entonces la ecuación de Nernst pasa a ser esto que tenemos aquí. Ahora, si en particular la temperatura es 298 Kelvin, ¿sí? R la vamos a expresar en joules, entonces R tiene este valor, 8,314 joules sobre mol Kelvin. Este es el valor de R. Y la constante de Faraday ya la conocemos, es 96.485 joules sobre mol por mol. Entonces, este número, 2,303 por R por T sobre F, cuando T es 298, tiene un valor de 0,0592 volts. Entonces, una manera muy simple y resumida de utilizar la ecuación de Nernst cuando sabemos que la temperatura es 298, es decir que el potencial es igual al potencial estándar menos 0,059 volts sobre N, que es el número de electrones puestos en juego en la reacción redox, por el logaritmo en base 10 de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos sobre los reactivos elevados a su respectivo coeficiente estequiométrico. Entonces, supongamos para el caso que de la pila de Daniel, ¿sí? Que si no la tuviésemos en condiciones estándar, ¿cómo escribiríamos el potencial de la celda? Para calcularlo, el potencial de la celda sería igual al potencial estándar menos RT sobre NF, logaritmo natural de productos sobre reactivos, ¿sí? Fíjense, ¿por qué solamente la concentración de zinc 2+ y la concentración de cobre 2+? Porque tanto el zinc como el cobre que se encuentran en los reactivos y en los productos están como sólidos, entonces no lo colocamos en la expresión. Fíjense, esta expresión sería un Q, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que mientras la pila va reaccionando, estas concentraciones van a ir variando. ¿Hasta cuándo van a ir variando? Van a ir variando hasta que la reacción llegue al equilibrio. Cuando la reacción llegue al equilibrio, este potencial va a ser igual a 0 y este cociente Q va a pasar a ser la constante de equilibrio de esta ecuación, ¿sí? Fíjense que la constante de equilibrio de esta ecuación va a ser la concentración molar de los iones zinc sobre la concentración molar de los iones cobre. Entonces, supongamos que queremos calcular el potencial de la pila de Daniel cuando la concentración de zinc 2+ es 0,1 molar y la concentración de cobre 2+ es 0,001 molar. Hacemos este cálculo, ¿sí? Y calculamos que el potencial de la celda entonces es, el potencial 0 ya lo conocemos, es 1,10 volt, menos R lo conocemos, T supongamos que estamos a 298, N, ¿cuánto es el número de moles involucrados? 2. De número de moles de electrones. El número de moles involucrados es 2. Son 2 los electrones que cede el zinc y 2 los electrones que toma en los iones cobre. Por F, que ya sabemos cuánto vale, hacemos este cálculo y nos queda que el potencial de la celda en estas condiciones es 1,04 volt. ¿Y qué es lo que ocurre cuando está en equilibrio? Lo que dijimos recién. Cuando está en equilibrio, este Q se transforma en K y este potencial de la celda se transforma en 0, digamos, pasa a ser igual a 0. Por lo tanto, de esta manera yo puedo conocer la constante de equilibrio de cualquier reacción redox, ¿sí? Conociendo solo su potencial estándar.
Para la reacción de la pila de Daniel, fíjense cuál es la constante de equilibrio. 1,7 por 10 a la 37. Tiene una constante de equilibrio muy grande. Prácticamente el equilibrio está todo desplazado hacia productos. Entonces, si calculáramos el delta G0 para la pila de Daniel, para la reacción correspondiente a la pila de Daniel, nos encontraríamos que el delta G0 es igual a menos n por la constante de Faraday por el potencial estándar, ¿sí? Porque lo estoy calculando en condiciones estándar. Entonces, el n, ¿cuánto es? 2, porque son 2 los electrones que se ceden y que se toman. La constante de Faraday la conozco, el potencial estándar lo conozco, calculo el delta G0, que obviamente me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Delta G0 es menor que 0, la pila es espontánea, el potencial de la pila es mayor que 0, me está diciendo que es espontáneo, ¿sí? Potencial de la celda mayor que 0, energía libre menor que 0 y una constante de equilibrio muy alta. Todo esto nos está diciendo que esta reacción tiene tendencia a ocurrir de izquierda a derecha. Aquí les dejo un problema de una pila, ¿sí? Que para que les calculen el potencial estándar, el potencial en condiciones estándar y el potencial de la celda en condiciones que no sean estándar. Resuelvan el problema y lo vamos a discutir en clases.